días. En primer lugar, saludar a los integrantes del IAT, a Eva, Juan, Guillermo, a Rubén, bueno, a las autoridades presentes, y hacerle extensivo el saludo al subsecretario Edgardo Colombini, que no pudo estar presente. Puntualmente voy a tratar de ser lo más escueto posible, contarles un poquito qué hacemos desde la subsecretaría y cuál es la estructura. Y me atreví a traer algunos datos que tengo acá en el PowerPoint para que sea con ejemplos, que sea bastante figurativo y si puede ser bastante ejemplificador, digamos, los ejemplos. Así que paso a mostrarles un poco cómo está compuesta la subsecretaría. Contamos con el REFIGRA y el RUTA. El REFIGRA es el Registro de Fiscalización de Granos y Ganados, que a medida que vayamos avanzando en la presentación les voy a contar un poquito a qué se dedica, y el RUTA es el Registro Único de Transporte Automotor. Comenzamos por el RUTA. Puntualmente están obligados a inscribirse en el RUTA todos los dominios que por su configuración de modelo superen los 700 kilos de carga, ¿no es cierto? Y que realicen transporte interjurisdiccional. Esto es una condición necesaria para estar inscrito en este registro, que también deja abierto, esto es un registro nacional, esto deja abierto también a que cada provincia tenga su propio registro, siempre y cuando no lo haga en forma interjurisdiccional, o sea que no vaya de una provincia a la otra. Puntualmente, lo bueno de este registro, que nosotros cuando tomamos funciones en 2012 pudimos tomar en manos del Estado Nacional la administración de esta base de datos. Antes estaba en manos de privados, entonces hoy por hoy el único costo que tenemos son los costos laborales de nuestros empleados y la independencia del acceso a esta información, que es de todos, ¿no es cierto? Tenemos aproximadamente a nivel país unos 500.000 vehículos inscritos, con una capacidad total de bodega de más de 5,5 millones de toneladas y una capacidad de bodega líquida de unos 400 millones de litros. Así, visto en una filmina, parecen datos fríos, pero realmente son muy importantes para la toma de decisiones y para, vamos, un ejemplo claro, la Secretaría de Agricultura nos pidió un informe para poder delimitar distintas políticas a la hora de saber cuánta carga se puede mover y desde en qué periodos y demás. Ahora, cuando vayamos avanzando, vamos a ver que tenemos mayor especificidad, tanto no solo en la cantidad de vehículos, sino que también lo tenemos discriminado por provincia, por tipo de vehículo y demás. Bueno, vamos al dato puntual. Si ven en el segundo renglón, Tierra del Fuego cuenta con 2.814 vehículos inscritos. Hago la aclaración, que hacen transporte interjurisdiccional de carga. Pues no los quiero aburrir mucho con números, pero soy contador y me siento más seguro mostrando números. Acá tenemos, bueno, la especificación por tipo de vehículo. Estos son datos generales a nivel país. Contamos con 153.000 empresas inscritas y subdivididas en personas físicas y jurídicas, 120.000 jurídicas y alrededor de 33.000 personas físicas. También son datos importantes a la hora de llevar políticas tanto de inclusión o de beneficios, saber hacia dónde las queremos direccionar y los requisitos, supongamos, que tenemos que poner para el acceso, por ejemplo, al programa Reflota, que vamos a ver más adelante. Nosotros, al saber si tenemos que direccionarlo hacia una persona física o hacia quién queremos beneficiar, es muy importante tener este tipo de datos, que hoy el contenido la fidelidad del contenido de estos datos es muy bueno, porque cruzamos esta base de datos con las verificaciones técnicas obligatorias. Si algún transportista va a conocer lo que es. Me tomé el atrevimiento de traer algunos datos de la provincia de Tierra del Fuego, que cuentan con 309 empresas inscritas, subdivididas en 76 personas jurídicas y 233 personas físicas. Y como vimos antes en la anterior filmina, cuenta con 2.814 vehículos inscritos que realizan transporte interjurisdiccional de carga. Sería interesante para el gobierno provincial también tener un ruta provincia, porque, insisto, no están incluidos dentro de estos datos el transporte que no supera los límites de la provincia. Otro dato importante es la antigüedad del parque inscrito. Vemos que la mayor cantidad de porcentaje de
vehículos no supera los 10 años, que es un buen indicador para el sistema. Bueno, les cuento rápidamente, también tenemos convenios firmados tanto con Cedronal, Secretaría de Medio Ambiente y Provincia de Buenos Aires, para agilizar los trámites tanto a los transportistas cuando van a inscribirse, no solo inscribirse en el ruta, sino cuando se inscriben, por ejemplo, en Cedronal, para que no existan duplicidades en la información, en la presentación de su documentación. Hemos firmado estos convenios para que puedan acceder a nuestras bases de datos y demás. Y con la provincia de Buenos Aires propiamente dicho, para su inscripción y también para el tema multas, porque muchas veces, como bien se dice, que pueblo más, pueblo menos, al estar inscrito en el ruta nacional, muchas veces no se inscribían en el ruta provincial y le generaban multas costosas dentro de la provincia al transportista que estaba cumpliendo con su obligación, ¿no es cierto? Bueno, atento a la tarifa de cereales, tuvimos un evento desafortunado en 2012, allá por la zona de Rosario y el Gran Rosario, que nos fue el hecho originador de esta disposición 37 de 2012, que es una tarifa que nosotros sacamos como referencia a raíz de un gran problema que tuvimos, un paro grande que hubo en la zona portuaria de Rosario, San Lorenzo y demás. ¿Por qué? Porque había mucha disparidad a la hora de comercializar con los grandes dadores de carga. Los pequeños transportistas, la verdad, se veían disminuidos a la hora de llevar adelante su comercio, sus tarifas y demás. Entonces tuvimos que ser ingeniosos y tratar de buscarle la vuelta. A raíz de esta disposición, ¿qué logramos? Nosotros no ingerimos dentro del comercio, pero sí intentamos sacar esta tarifa que es de referencia para que no exista tanta disparidad y nosotros dentro de la subsecretaría tenemos un ente que analiza los costos del transporte y logramos que en la carta de porte salga esta tarifa de referencia. Nosotros obviamente el comercio lo dejamos librado a la oferta y la demanda, pero sí poner como mínimo un piso para el resguardo de estos pequeños transportistas. Bueno, les quiero contar un poco qué es el REFIRA, que es el Registro de Fiscalización de Granos y Ganados, que realiza en conjunto con CNRT, con Vialidad, con Gendarmería, controles en la ruta, obviamente dentro de nuestra jurisdicción que es nacional, y quería rápidamente mostrarle algunos números. Desde el 2014 realizamos alrededor de casi 46.000 fiscalizaciones in situ en la ruta y actas labradas a raíz de esas fiscalizaciones. Esto lo paso un poquito rápido, pero es un comparativo desde el momento en que tomamos la administración de este ente. Acá hay un comparativo del 2012, 2013 y 2014. Nosotros iniciamos a fines del 2012 y ven el crecimiento exponencial que hemos tenido a la hora de controlar. Puntualmente, esas son las faltas más frecuentes. Este organismo intenta controlar la documentación básica que debe llevar el transportista, y la verdad que también ha mermado mucho, como decía Fernando, a raíz del control y la auditoría in situ en la ruta de todas estas faltas, y también hemos logrado cobrar muchas de las multas que cabe aclarar, nosotros nos podríamos autofinanciar con esto, pero van a rentas generales del Tesoro General de la Nación. Bueno, acá datos de color, los lugares de concentración donde existen mayores faltas, que es en Rosario, en el Gran Rosario, donde se comercializa el 80% de los granos del país. Esto también es un dato importante. Tenemos medido que en 2014 circularon alrededor de 1.250.000 vehículos de carga. También un dato para la planificación, me parece importante, ahí lo veo a Rubén, que también le interesa mucho estos datos, la cantidad de vehículos que han circulado por la zona. Yo por ahí pongo ejemplo Rosario y el Gran Rosario porque es el lugar de donde venimos, pero realmente es el foco más importante del movimiento de camiones y de cereales del país. Como está muy concentrado la movilidad del transporte en ese lugar, nosotros no solo mostramos,
es de público conocimiento los problemas que hay de congestionamiento, de inseguridad tanto vial como para el transportista mismo. Entonces este es el ámbito, me parece, para charlarlo, para dejarlo planteado. Nosotros no solo le mostramos, digamos, los problemas, sino también intentamos desde nuestra humilde silla plantear algunas de las soluciones. ¿Cuál es nuestra idea? Te lo paso rápido. Crear centros logísticos y que permitan la intermodalidad. Los centros logísticos que nosotros pensamos, voy a volver un poquito a la filmina anterior. Ustedes, como ven ahí, estos anillos son también tanto circunvalaciones como rutas nacionales. ¿Qué es lo que proponemos nosotros para digamos, eliminar esta congestión de camiones, esta inseguridad y demás? Es plantear un sistema de cupos en los puertos y puertos logísticos, puertos secos en los nodos, en este anillo imaginario que nosotros tenemos, generando con este sistema de cupos que un camión no ingrese a la zona portuaria si no está a 24 horas de ser descargado y demás. También con la posibilidad de que en ese mismo centro logístico pueda desconsolidar su carga y de allí ejercer esta famosa modalidad que planteamos, que no es alocado pensar que podemos llegar con un tren y, bueno, vaya a pensar uno alguna vez con un avión, ¿no es cierto? Pero esto es para abrir un poco el juego y sacar un poco esto de la inseguridad vial y demás que antes les comentaba. Así que me parece el lugar óptimo para plantearlo y dejarlo a título. Bueno, también les quería comentar rápidamente el programa Reflota, que seguramente algunos lo deben conocer, que es el programa de financiamiento para renovación y ampliación de flota. Estos son datos del Reflota que arrancó en el 2012. Ya llevan entregadas más de 16.000 unidades, beneficiadas 14.000 empresas y un monto de capital invertido o prestado a los privados de más de 6.000 millones de pesos desde el 2012 a la fecha. Es un dato importante a tener en cuenta y una herramienta para usufructuar, ¿no es cierto? Bueno, estos son datos de la evolución del programa y demás. Por ahí esta filmina es un poquito más interesante. Vemos que, bueno, Tierra del Fuego está en el último lugar de la utilización del programa, así que podrían acercarse a usufructuar de esto, que es muy interesante. Esta es subsidiada y demás. Después dejamos los datos para que se hagan de la información. Con respecto, esto cambiamos de tema, con respecto al Bitren, es un decreto presidencial, muchos creerán que el Bitren son 2 trenes, pero no, es un camión con doble acoplado. A nosotros nos tocó estar en la reglamentación de este decreto presidencial, impulsado también por la Secretaría de Industria. Y bueno, los participantes de esta reglamentación fueron Vialidad Nacional, Secretaría de Industria, INTI, CNRT, la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Simplemente a modo informativo les voy a mostrar las características generales que tiene un Bitren y me pareció importante ponerlo en la presentación porque al tener un menor costo de combustible, mayor capacidad de carga y demás, esto es un instrumento importante para las economías regionales, por ende puede la ecuación económica financiera de determinada actividad comercial puede tornarse favorable con la utilización de estos bitrenes. Esto es a título informativo para que lo vean nada más. Y por último, les quería contar qué estamos haciendo en Mercosur. Lo más importante que nosotros vemos es generar, bueno, desde ya una armonización fronteriza y de los criterios de fiscalización, que es muy difícil ponerse de acuerdo por normativas distintas en distintos países, ¿no es cierto? Pero sí creamos una subcomisión de facilitación fronteriza, más una provincia tan austral y con fronteras, como es la de Tierra del Fuego. Estamos intentando. Me parece que el instrumento más importante para este proceso, para esta facilitación fronteriza, es la integración de los procesos informáticos. Nosotros ya tenemos preparado desde la subsecretaría una base de datos y propusimos una base de datos común del Mercosur. ¿Para qué? Para tener en tiempo real todas las actualizaciones, las autorizaciones y demás,
Así, tanto el transportista como el agente aduanero pueden hacer el trabajo bastante más rápido y con mayor transparencia. Bueno, dicho todo esto, agradezco el respeto y el silencio y muchas gracias.